Bienvenidos a un nuevo vídeo donde analizaremos lo que ha ocurrido en la ronda número 4 del Campeonato del Mundo entre Din Liren y Gukes. Esta partida se acaba de jugar después del día de descanso donde los jugadores tuvieron tiempo para recuperarse, sobre todo Din Liren, que perdió la tercera partida jugando con negras porque se le quedó el alfil encerrado. Vamos a ver la partida. Din Liren aquí con blancas empieza con la jugada caballo F3, conocida como la Reti. La Reti es una apertura que empezó a utilizar el que da nombre a la apertura, Richard Reti, y los jugadores al principio estaban un poco escépticos porque en aquella época solo concebían que se podía jugar los movimientos E4 y D4. Y al ver que Richard Reti con caballo F3 conseguía buenos resultados, empezaron a utilizarlo, ¿no? Gente como Capablanca y mucho más, ¿no? Caballo F3, D5, ocupando el centro, buena jugada, jugada lógica. Y E3. E3 es una jugada muy interesante porque otros sistemas que podemos conocer suelen ser D4, para a lo mejor un Londres o para un cole, D4 para C4, G3, más tranquilito modo catalana. Pero aquí Din Liren optó por la jugada E3. E3 nos da una pista de dónde van a ir las piezas. Por ejemplo, este alfil no sé dónde va a ir, pero sé que este alfil por esta diagonal no va a salir. Entonces, si este alfil no va a salir por aquí, normalmente tenemos que buscar una ruta para este alfil. ¿Cuál va a ser? Pues por B2 o por A3. Pero digamos que esta diagonal, estas son las únicas casillas por las que el alfil puede salir que tenga lógica, porque ahora mismo este alfil estaría bloqueado. Este alfil hay que intentar sacarlo y desarrollarlo. Caballo F6, jugada natural, y aquí B3, jugada lógica, ya que este alfil, como hemos dicho, no puede salir. Aquí la jugada que hizo Gukes fue alfil F5. Por aquí tiene un problema. Si nosotros nos ponemos a pensar, decimos, ¿cómo sacamos las piezas? Queremos sacar nuestros alfiles para poder enrocarnos, pero este alfil no puede salir. Tengo que tomar ya la decisión. Entonces, antes de cerrar con la cadena de peones, lo que hago es sacar el alfil para después ya cerrar la cadena de peones, pero por lo menos ya tengo el alfil por fuera, como en la Caro-Kann y no en la francesa. Alfil F5, buena jugada, a lo que Din respondió la jugada alfil E2. Hay otra jugada que también puede ser muy lógica, como podría ser alfil B2, ¿no? Tiene mucho sentido. Con el caballo y con el alfil controlamos la casilla E5, y esto podría continuar como E6, jugada natural, y tras alfil E2, H6. También hay otra jugada que puede ser decir, oye Rodri, ¿por qué no hago caballo H4? En lugar de alfil E2, porque claro, si me hacen H6 luego el alfil se puede esconder. Pero si hago caballo H4 no. Lo que ocurre es que tras caballo H4 tienen la jugada fantástica alfil G4. Y aquí ya, si queremos ganar el alfil, cambiar nuestro alfil por nuestro caballo, tenemos que hacer una jugada como F3, que es una jugada que es un poquito fea, porque el alfil retrocede. Luego es verdad que puedo hacer G4, pero este caballo está en el aire, todavía no podría, porque puede venir un caballo por G4 y dama por H4. Entonces tengo que jugar más tranquilo, ¿no? G3, y este caballo se me queda un poquito raro, los peones están aquí un poco... La posición está un poco inestable, ¿no? Para las blancas. Y si hago una jugada como alfil... Dama C1 no... Bueno, puedo hacerla, pero este alfil digamos que entonces no está mal. Y si hago una jugada como alfil E2, ya simplemente se cambian los alfiles y tras dama por E2, pues bueno, el alfil ha sido una pequeña mejora para las negras porque el alfil que estaba sin hacer nada lo he conseguido cambiar y ahora ya estoy jugando con el alfil que va a salir después de haber colocado la estructura de peones, ¿no? La cadena de peones. Otra jugada que se nos puede ocurrir aquí es, oye Roy, no vale alfil por F6 no funciona porque tras dama por la torre está colgando. Si hago por ejemplo alfil por, viene dama por F6 y el alfil cae, pero caería mi torre y aquí las negras tendrían ventaja decisiva. Entonces aquí podría haber continuado con alfil E2, H6, y ahora ya caballo H4 no tiene tanto sentido. H6 es importante ahora porque ahora sí que lo estoy amenazando. Si hago una jugada así que no tiene mucho sentido, bueno, tiene sentido, pero no es la mejor. Caballo BD7, ahora ya caballo H4 funciona porque no tengo alfil G4, ya que está mi alfil y mi dama. Hay dos piezas que defienden este punto, que lo atacan. Entonces aquí sí que sería importante, después de alfil E2, ahora sí que lo amenazo, caballo H4, H6... Y siempre que tú saltes, caballo H4, ahora ya el alfil se esconde tranquilamente en H7, desde donde ejerce influencia por la diagonal. Y tengo mis dos alfiles que van a jugar, mi alfil de H7 y mi alfil en D6, un alfil en 7, va a estar correcto después de enroque corto. No ocurrió nada de esto en la partida, aunque le podía haber continuado alfil E2, H6, enroque, jugada natural, alfil E7, C4, atacando el centro, enroque corto, caballo C3 metiendo presión, C6 defendiéndolo con la estructura de el triángulo de la eslava, ¿no? La semieslava, y D4.
Esto es teoría, esto podría haberse llegado a la partida, pero no ocurre nada de esto. Pero bueno, esto es otra posición que se podía haber dado. Y lo que ocurre en la partida es que aquí Din Liren hizo la jugada alfil E2, manteniéndose flexible con el alfil de B2. Dice, oye, ¿qué hago? ¿Por dónde lo saco, no? Aquí Uke responde con H6, dice, no quiero que me ataques el alfil, y si me lo atacas, le estoy dando una casillita para que se pueda esconder. Primero hace H6 antes de hacer E6 para intentar evitar esos temas de caballo H4 y que me capturen el alfil. Entonces está jugando flexible. Alfil A3, una jugada muy interesante, porque alfil B2 también parece natural, ¿verdad? Alfil B2 parecería una jugada lógica, y tras E6 transponemos a la variante de antes, ¿no? Por ejemplo, alfil B2, E6, llegamos a la misma variante, con enroque, alfil E7, C4, C6, caballo, enroque. Transpone a lo mismo. Entonces aquí después de alfil E2, H6, alfil A3, una jugada muy interesante con alfil A3. Esto le sorprendió a Guques porque no se lo esperaba, no había visto antes esta línea, era una línea nueva para él, entonces tenía que empezar a pensar. Si veis aquí los tiempos, tiene 2 horas Din Liren, bueno, 1.58, ha empezado con 2 horas, o sea que todavía está en preparación, y Guques aquí ya tiene que empezar un poco a cómo colocar las piezas para no quedarse muy mal. Caballo BD7, la mejor jugada. En esta posición ya había alguna partida como la de Hans Niemann contra Vidit, enroque, jugada normal y E6. Hay otra jugada que puede ser E5, puede resultar natural. Dice, oye, puedo hacer E6, y es verdad que los alfiles están en contacto, pero ¿por qué no hago E5? E5 está bien, no es que sea una jugada mala, pero tras la jugada alfil por, rey por, puede venir C4, y C4 es un poquito molesta porque ataca el punto D5. No quiero capturar, porque entonces tampoco como que se me liquida un poco el centro. Y si hago una jugada como C6 ya puede venir caballo C3 y empieza a presionar. Entonces siempre hay tensión por aquí y es incómodo realmente. Porque puedo comer, puedo intentar atacar, puedo venir aquí la torre. Es complicado, ¿no? Entonces aquí E6 juega tranquilito, no quiere crear debilidades, no quiere sobreexpandirse porque no tiene desarrollo. Por eso la jugada de 5 es un poco precipitada, que no es mala, pero es verdad que yo ya estoy enrocado y tengo casi todas las piezas fuera, y tú todavía tienes problemas que resolver como el enroque, ¿no? Alfil por, jugada natural, y aquí Guques capturó de caballo, caballo por F8, para dejar el enroque para las siguientes jugadas, ¿no? C4, una jugada muy buena, y Guques hizo la jugada caballo 8 de 7. Dices, oye, no puedo capturar, me amenazan, puedo capturar directamente y luego ya saco el caballo, ¿no? Capturar sería una pequeña imprecisión porque tras B por C4, aparte que llevo un peoncito al centro, también estoy habilitando esta casilla para mi dama, que mi dama por casilla blanca va a hacer más daño, ya que el alfil está por fuera, que antes era defensor de B7, que el alfil no lo queremos tener en B7, pero bueno, al salir deja el punto B7 débil para mi dama, y ya voy a conectar las torres y la voy a traer al medio, ¿no? Con un caballito. Entonces ahí sí que entonces empieza a sufrir un poquito más las negras. No pasó nada de eso en la partida, aguanta el centro, caballo D7, caballo C3 metiendo presión y enroque. De momento todo muy normal, peón por y B4. B4 es una jugada muy interesante porque ahora ya hay desequilibrio en la estructura. Si os dais cuenta, la estructura de peones tenemos 3 peones en el flanco de rey y nosotros tenemos aquí, bueno, son 2 hilas de peones, una y 2, y aquí tenemos una y 2. Pero nosotros en una tenemos 5 peones y él tiene 3. Y en la otra nosotros tenemos 2 y él tiene 4. Tenemos los mismos peones pero con desequilibrio, no es una estructura simétrica. Entonces tras B4 lo que voy a intentar hacer es un ataque de minorías. Minorías porque tienes aquí 3 peones y yo tengo 2. Y el plan ¿cuál va a ser? Pues lanzar los peones, intentar debilitar alguno para capturar. Si consigo cambiarte estos 2 peones por estos 3, voy a cambiar 2 peones por 2, pero hay uno que se te va a quedar débil. Y ese peón si lo consigo capturar voy a tener mayoría, voy a tener un 5 contra 4. Y eso es una pequeña ventaja en el final. B4, hace C6 y caballo D4, atacamos el alfil se esconde, la jugada más natural. Y dama B3. Dama 3 tiene mucho sentido porque es un espacio que ha dejado mi peón al moverse. Estoy intentando concentrar un poco las piezas donde voy a hacer mi plan, que es el avance de los peones, el ataque de las minorías porque son 2 peones frente a 3. Y también estoy uniendo las torres, es una jugada multipropósito, ¿no? Caballo E5, jugada natural y A4. Otra jugada que se nos puede pensar es F4. Dice Rodri, F4, ¿qué pasa? Hecho al caballo. Es verdad que le echa, pero ya empieza a comprometer un poco mi posición y se empieza a complicar, ¿no? Y a lo mejor Din Liren quería jugar más tranquilo. A4, jugada natural y torre C8. Este plan me gusta mucho porque tú dices, ¿qué hago aquí, no? Porque no puedo dejar que me empiecen a avanzar así poquito a poco, que me toque la estructura y este peón es débil. Entonces aquí lo que va a hacer la jugada es torre C8, que es la mejor de la posición porque está defendiendo este punto. Quiere decir que el caballo está libre de moverse para que yo pueda hacer un plan cómo empezar a movilizar estos peones.
A5 intenta ganar espacio y aquí B6. B6 que por primera vez en el campeonato se mueve el peoncito, ¿no? Que antes, de las partidas anteriores, el peón de B7 se había quedado y no se había movido. Es la primera vez que se mueve. B6, buena jugada. Y ahora fijaos que ya tiene más sentido el plan, por eso el torre C8, porque este punto queda defendido. Si yo no lo llego a proteger y hago B6, este punto solo estaría defendido por el caballo y con un F4 podría empezar a molestar al caballo y cuando se vaya, capturar el peoncito. Caballo F3. Aquí Dean Liren tenía alguna variante que era un poquito más agresiva, que todo el mundo como que estaba deseando verla en el tablero, que era alfil A6, ¿no? Es una jugada muy concreta que ataca la torre y la torre no tiene muchas casillas, porque, quiero decir, estoy atacando la torre, que la torre está defendiendo el punto C6, pero que el punto C6 está atacado por mi caballo y defendido por el tuyo. Entonces, si la torre se mueve a una casilla que no defienda el punto C6, yo voy a atacar tu caballo para intentar capturarlo y la posición se vuelve extremadamente compleja. Aquí una jugada de la torre C7, la única para mantenerse un poquito ahí que no se queden muy inferior las negras. Y F4. F4 muy interesante, ahora fijaos ya, que es súper raro porque las casillas blancas son como muy débiles. Entonces el alfil aquí tiene como mucha influencia controlando estas casillas. Pero también es verdad que este caballo no está muy bien colocado, no sé dónde va a ir, este peón puede sufrir, hay cierta tensión por aquí, puede venir una torre. Es una posición de doble filo y es verdad que Guques calcula muy bien. Dean Liren quería jugar más tranquilo, más posicional. Y se metió con la jugada caballo F3, diciendo un poquito, oye, las tablas a mí me vienen bien. Caballo por, alfil por y D4. D4 es verdad que es una jugada, ahora mismo ya se están cambiando muchas piezas. Parece que las tablas van a ser más o menos el resultado más esperado en esta posición. Y hace la jugada D4. D4 ¿por qué es tan importante? Porque D4 que estamos haciendo, capturar, dice, oye, me atacan caballo y me atacan peón. Si yo capturo, parece una jugada buena, pero realmente no lo es. Porque tras capturar dama por D4, si contamos las islas de peones, yo tengo una isla de peones, dos islas y tres islas. Y tú tienes una y dos. Cuantas más islas de peones, más debilidades. Y este peón sufre. No queremos eso, entonces acertadamente Dean Liren hizo la jugada caballo 2, metiendo presión al D4 y le está preguntando, oye, ¿qué quieres hacer? Tiene que capturar, y tras capturar, ¿con qué capturamos? Pues con el peón de D, para no nos lo dejamos, y encima arreglamos la estructura. Ahora ya tenemos dos islas de peones cada uno. Alfil E4, es una jugada muy buena porque esta alfil, aunque parezca que está muy bien ocupando la diagonal, realmente, mientras yo no deje mi torre aquí, puedo colocar las torres en medio y este alfil está mirando a ningún punto. Y este por lo menos está tocando una debilidad, que es un peón que podemos capturar, ¿no? Entonces, alfil E4, buena jugada. Torre D1, torre FD1, ganando tiempo sobre la dama. Alfil por... Es una jugada que tampoco tiene mucho más, porque si no dejo que me doblen y tampoco queremos eso. Dejaremos casillas débiles al lado del rey. Alfil por E4, caballo por E4, peón por, liquida la tensión y caballo C3. Aquí ya le está diciendo, oye, vamos a cambiar piezas y... nada, tablan, ¿no? Torre D8, caballo por cambia una, dama por y H3. H3 siempre es una jugada importante para dejar un poco el respiro al rey y que no haya temas de mate en la última. Y es una jugada un poquito más flexible que G3. G3 se puede hacer, pero es verdad que entonces ya las casillas quedan un poquito débiles. Si hago esta jugada, las casillas aquí dejo huecos, ¿no? Y tampoco queremos eso, no queremos debilitar al rey. H3, ok, buena jugada. C5, cambia torres, torre por, captura y torre C1. ¿Dónde tienes la ventaja? Tengo un 4 contra 3, pero me va a ser imposible avanzarlo porque hay piezas mayores que son la torre y la dama y está mi rey detrás. No puedo avanzar el 4 contra 3, pero tú sí que puedes avanzar el 1 contra 0. Es donde tienes la ventaja, aunque te tengo que bloquear, ¿no? Por eso Dean Liren acertadamente hizo torre C1, dama E5, dama C2. Aquí hay que tener cuidado con posible buscar el cambio de manera excesiva, porque si hago, por ejemplo, esta jugada, dama C3 buscando el cambio, y dice, oye, dama por, torre por, esto es tabla, ¿no? Presiona, yo puedo defender y estamos bien. Sí, pero aquí hay una táctica. Si yo hago dama C3, mi torre está sobrecargada con proteger la dama y con el mate abajo, que no es mate, pero lo que pasa es que el rey no puede salir porque la dama controla. Entonces, al capturar, la dama quedaría en defensa. Por ejemplo, torre D1, bombazo y tras torre por, única jugada, no hay más. Bueno, tienes dama 1, pero al final es que vas a perder la dama. Torre por, dama por. Este final se consigue apretar. Este peón te da la victoria con la dama. No ocurrió nada de esto en la partida. Y Dean Liren hizo torre C1, dama C2. Que el peón no avance. Y torre D5. Lo protegemos. G3, dejando un airecito al rey. Poquito a poco vamos mejorando. Y F5. Esta jugada de verdad que sorprendió un poco porque dice, oye, ¿dónde va? Porque F5 lo único que hace es lanza los peones, pero estás debilitando un poco más la séptima fila
la octava y las diagonales, ¿no? Y la casilla blanca que están cerca de tu rey. F5 es una aclaración de intención y diciendo, te voy a apretar esta, que no hay nada. Y claro, Dylan está flipando y dice, ¿qué? Y dice, a ver, es verdad que a lo mejor psicológicamente puedo estar un poco tieso, pero me estás apretando algo que no hay nada, ¿no? Y dice, bueno, defiéndete que voy a por ti, ¿no? Rey G2, Rey H7, buena jugada. Dama C4, va moviendo jugadas sin dejarse nada, simplemente está todo defendido. Dama D6, y aquí la jugada muy importante, E4 para liquidar. Intenta mantener la tensión. Es verdad que si capturas no pasa nada, pero bueno, pues estarle ahí un pelín incómodo. Hay que ver qué hacer. Rey H8, puede venir torre B1 o torre A1 intentando buscar ahí la columna, que no pasa nada, pero hay que tener cuidado. Torre 5, peón por, dama por y dama 4 clavando. Ahora mismo amenazamos G4. Si hago una jugada como por ejemplo C4, pierden el acto. Bueno, perdón, me estoy dejando la torre, ¿no? Si hago una jugada como dama F8, G4 gana. Pues la torre está clavada. Pero aquí directamente te autoclavaron también la dama. Con dama de 5 se cambia todo, dama por y el rey. El rey viene a la... Esta jugada es muy buena, rey F3, ¿no? Aquí hay muchas que hacen tablas. Incluso el final de 3 contra 2 es tablas. Si este peón cae. Pero ¿qué ocurre? Este es tu peón que tienes de ventaja. Puede ser una ventaja o una habilidad. Yo lo que tengo es mejor rey que tú. Entonces intento acercar rápido el rey para ganar el peoncito. El rey viene y te da jaque. Esta jugada muy precisa. Aquí tienes dos jugadas. Por ejemplo, rey E3 o rey E5. Si hago rey E5, es verdad que este peón está cayendo, pero también te creo contrajo sobre este. Y Diliren es verdad que está como un poquito como más diciendo, oye, tampoco vamos a forzar mucho. Rey E3. Torre vuelve porque el peón está cayendo. Vuelves y aquí se produce la triple repetición. Ha sido una partida un poco... digamos, no pintaba mal porque era una pequeña idea de Dean donde iba a conseguir una posición ahí para apretar poco a poco, pero en el momento en el que ha podido complicar las cosas no ha querido complicar. Y bueno, llegamos a la quinta partida. Vamos a llegar a la quinta partida con el marcador de 2-2. Todo puede pasar. Y si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte, se agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.